material. Revisa el material. Intenta hacer las preguntas, ¿ya? Aprovechemos estos minutos iniciales que sus compañeros también vienen de su cambio de aula, de su descanso, pequeño break han tenido seguro, y aprovechemos para revisar material, ¿ya? Empezamos en unos minutos. Revisa, intenta hacer las preguntas.
A ver, chicos, les he dado unos minutos para que revisen. Vamos a empezar ya. Vamos a empezar a resolver el material. A ver, no sé si tienes alguna consulta, alguna pregunta, ya estamos listos para empezar. Esta semana de complemento hay que aprovecharlo al máximo. Ahora, chicos, ¿se acuerdan que siempre que hay complemento yo les digo, no necesariamente vamos a hacer estas preguntas, ¿no? Podemos hacer otras también, de semanas anteriores, que se supone que tú has estado revisando, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, ¿no? Vamos al Classroom. Acá está. Si tú tienes, por ejemplo, alguna duda, ¿no? De estos temas vistos anteriormente, porque mira los temas que hemos visto. La semana pasada vimos fuerza, ¿no? La semana antepasada vimos campo. Después, antes de eso, circuitos. Y hubo un complemento también, ¿no? Entonces, estos complementos siempre nos ayudan a repasar. Tú puedes consultarme sobre los temas anteriores, ¿ya? Puede ser el tema anterior, fuerza, ¿no? Porque he visto que en el material no hay nada de fuerza. Vamos a revisar esto, ¿ya? Haré unas 3, 4 preguntas de acá. Unas 3, 4 preguntas. Y luego hacemos el último tema. A ver, llevemos esto a la pizarra. A ver estas preguntas. Ya, vamos a empezar, mira. Un alambre de cobre tiene una resistencia eléctrica de 10 ohm. El alambre tiene una resistencia. Y nos dicen, ¿cuál será la resistencia de otro alambre cuya sección transversal sea doble y su longitud sea triple? ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Yo voy a regresar, como estoy en el Classroom, aprovechemos eso, ¿no? Voy a hacer lo que tú tendrías que hacer cuando repases, ¿no? Como ese tema corresponde a resistencias, voy a entrar al marco teórico. ¿Qué es esta? Ahí está el marco teórico. Y aquí está la fórmula. A esta fórmula se le llama ley de Pouliot. Lo estudiamos, lo practicamos. Mira lo que estoy haciendo, ¿no? Todo está a la mano. Es una ventaja que tengamos una herramienta tan buena como el Classroom, ¿no? Que es como una biblioteca. Ahí está todo, ¿ya? A ver, hagamos esto. Un alambre tiene una resistencia de 10. Entonces, la resistencia inicial del alambre se calcula como Rho por L entre A. ¿Y cuánto vale esto? Vale 10 ohm. Y aquí dicen, ¿cuál será la resistencia de otro alambre de cobre, o sea que del mismo material, pero cuya sección transversal, o sea, cuya área sea doble y cuya longitud triple? La nueva resistencia, RF, será igual. El Rho no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque es de cobre también, sino que es otro alambre de cobre, cuya sección transversal sea doble y longitud triple. O sea que la longitud va a ser 3L. Y la sección transversal, que es el área, sea doble. Ahora, la resistencia de ese alambre, le voy a poner este R1. La resistencia R1 de ese otro alambre será este 3 y este 2 lo saco fuera.
y entre paréntesis me quedaría ρ por L entre A. Pero resulta que este ρ por L entre A vale 10. O sea, me quedaría 3 medios por 10. Y la nueva resistencia será 15. 15 ohms. Acá está. ¿Viste eso o no? Ahí está. Tú por eso cuando estudias debes hacerlo frente a tu computadora con tu Classroom, al costado de tu Classroom, ¿no? Y ahí vas a encontrar todos los contenidos. No solo de física, de todos los cursos. A ver, pregunta 2. Se conectan en serie una resistencia de 10 y un reóstato. Profe, ¿qué es un reóstato? Una resistencia, sino que la característica de un reóstato es que es una resistencia que puede cambiar, que puede variar. Pero al final un reóstato es una resistencia. Una resistencia de 10 y otra resistencia. Las dos están en serie. Vamos a dibujar. Esta que sea la resistencia, que vale 10. 10 ohms. Se conectan en serie ya. Esa resistencia con un reóstato. Aquí está el reóstato. ¿Que tiene una resistencia? Sí, pero no sabemos. Estos dos se conectan entre este punto A y este punto B, los cuales están a una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es como si A y B se conectaran a una batería, ¿no? La diferencia de potencial entre A y B es dato. El voltaje es dato. 120. ¿Cuál debe ser el valor de la resistencia del reóstato si se quiere obtener una intensidad de corriente de 3 amperes? O sea que hay una corriente así, cuyo valor es 3 amperes. Nosotros aprendimos que cuando se trabaja con resistencias y con corrientes, es práctico usar la ley de Ohm, que te acuerdas como BIR, BIR, donde B es el voltaje, el cual lo tenemos, 120. La intensidad de la corriente es 3. Profe, la resistencia, como están en serie, se suman. La resistencia del reóstato más 10, o 10 más R, que es lo mismo. Este 3 se va dividiendo a 120, me queda 40. 40 es igual a R más 10. Y de aquí R, ¿cuánto vale? 30. El reóstato tiene 30 ohms. Ahí está. ¿Sí? ¿Te estás acordando o no? A ver, chicos, ahora intenten con confianza hacer la 5. Intenten hacer la 5, a ver. Ustedes, ¿ya? Ustedes, intenten hacer la 5. Busquen la fórmula más apropiada. Aquí creo que me está hablando de potencia, ¿no? Porque SW es potencia, se lee watt. Entonces, debes usar fórmula de potencia.
Vamos a hacer esa pregunta 5, ¿ya? A no ser que tú lo hayas hecho ya, ¿no? Lo has resuelto. La potencia, ¿ya? Mira, acá está el Classroom. Potencia, acá está la potencia. Mira, justo llego a la pantalla, ¿no? La potencia eléctrica. Y por si acaso esta fórmula que es la energía. A ver, ¿qué dice la pregunta? De los datos de la placa de un motor se lee. Profesor, ¿qué cosa es eso? Mira, cualquier aparato eléctrico, televisor, motor, plancha, etcétera, funciona con ciertas características ya definidas, ¿no? Que se le conoce como especificaciones técnicas. Este motor funciona con 110 voltios y requiere 220 watts de potencia. Eso significa, o sea, si tú, por ejemplo, quieres prender este motor y lo conectas a un voltaje de 50 voltios, no va a funcionar. ¿Por qué, profe? Porque necesita 110. ¿Está bien o no? Eso significa. Entonces, esta 220 es la potencia, P. Ese 220 es la potencia, P. Este B es el voltaje. O sea que, profe, conozco la corriente. Claro, ¿no? Siempre y cuando tú lo conectes a 110. Vamos a seguir leyendo el enunciado. De los datos de la placa de un motor se lee. Determine la resistencia eléctrica que se debe conectar en serie con este motor para poder utilizarlo con una diferencia de potencial de 150. A ver, mira, yo sé que este motor tiene una resistencia y aprendimos en electrocinética que esa resistencia no varía. ¿Cómo podría hallar la resistencia de este motor? Tengo el voltaje y tengo la potencia. Voltaje, potencia, con esa ecuación. Tengo que combinarla, ¿no? Entonces, usaré esta ecuación. Potencia es voltaje al cuadrado entre resistencia. Y de aquí despejamos la resistencia. La resistencia es voltaje al cuadrado entre potencia. Y lo vamos a reemplazar. ¿No? Vamos a reemplazarlo. Voltaje al cuadrado. El voltaje es 110. Entonces acá debo colocar 110 al cuadrado. Y debo dividirlo sobre la potencia, que es 220. Y nos sale la resistencia. A ver, 110 al cuadrado es 110 multiplicado por 110 entre 220. Si elimino esto, me queda 2 abajo. ¿Está bien? Y 110 entre 2, 55. Entonces la resistencia de ese motor es 55. ¿Por qué estoy hallando la resistencia? Porque se dice que este motor no se va a conectar a 110, sino se va a conectar a 150, ¿no? Por eso nos preguntan, determine la resistencia que debe conectarse en serie con este motor para utilizarlo con un voltaje de 150. Entonces lo que va a ocurrir es esto. Aquí tengo una resistencia que no sé cuánto es. No sé. Aquí tengo el motor. Este es el motor. Yo sé que el motor necesita 110. Mira, usemos un poco la lógica. Yo sé que el motor necesita 110.
¿Por qué, profe? Acá dicen. Pero también sé que entre este punto que estoy marcando de color rojo y este otro punto va a existir 150. ¿Sí o no? 150. Entonces, profe, esta resistencia debe consumir 40. Claro que sí. O sea que el voltaje de esta resistencia debe ser 40. Para que 40 con 110 me salga 150. Profe, la respuesta es 40, no. Es que no te piden el voltaje de la resistencia, te piden la resistencia. ¿Y ahora qué hago? PIR. PIR, ley de Ohm. Para encontrar esta resistencia ya tienes el voltaje que es 40, te falta la corriente. Pero yo podría aplicar VIR para este motor, para el motor. El voltaje del motor es 110. La intensidad de corriente que pasa por él, no sabemos. Esa corriente es la misma. Y la resistencia del motor es 55. Y aquí me sale que la corriente que pasa por el motor es 2 amperes. Y ahora sí puedo aplicar VIR, pero para la resistencia. 40 es igual a 2, porque la corriente que pasa por la resistencia es la misma corriente que pasa por el motor, porque están en serie, por la resistencia. Y de aquí, ¿cuánto nos sale la resistencia? 20. 20 ohms. Y esa es la respuesta. Esta es una pregunta de examen de admisión. Esa pregunta 5 es examen de admisión. Le han cambiado, pues, les han cambiado de datos, ¿no? Pero así viene en el examen. Mira, esto que es electrocinética, chicos. Electrocinética viene así, para reemplazar datos. ¿Sabes cuál es el principal o la principal dificultad del alumno? La principal dificultad está en que el alumno no logra memorizar las fórmulas, ¿no? Ese es el problema. No logra memorizar las fórmulas. Esta ecuación de la energía no la hemos usado. Bastaba con esta ecuación. Por eso trata en lo posible de practicar. Apréndete las fórmulas. Saber las fórmulas. Esto también ha venido en el examen de San Marcos, esta formulita. Vamos a continuar, ¿ya? Hagamos otras 3 preguntas. A no ser que tengas alguna duda. ¿Se entendió estas preguntas, chicos? Si tienes alguna consulta, dime, ¿no? Vamos a seguir practicando este tema, ¿ya? Que creo que no le hemos dedicado mucho tiempo, ¿no? Por eso vamos a avanzar lo más que se pueda. Porque sí me acuerdo que ese tema lo practicamos, pero siempre nos falta tiempo, porque es bastante la teoría, ¿no? Vamos a seguir, ¿ya? A ver, eh, acá tenemos otras 2 preguntas. ¿Qué te parece si intentas hacerlo tú, ya? Mira, lo voy a proponer. Parecida a la que hemos hecho. Va una. Esta sería la 2. Puedes hacerlo en el orden que te parezca. Y esta 7. Estas preguntas, así con enunciados, así viene en el examen. San Marcos viene así. Es que en ese tema es para analizar, resolver, aplicar las fórmulas. A ver, intenta hacerlo. Te doy unos minutos, ¿ya? 2 minutos, intenta hacerlo. Al menos intenta. Si no lo puedes resolver, yo lo voy a hacer, pero tú intenta. ¿Dónde están las fórmulas? En el Classroom. Ahí está todo. ¿Has visto cómo he sacado las fórmulas, no? Ahí está todo. Tú también debes tener tus apuntes, ¿no? Yo les he dicho, traten de hacer sus formularios. Ustedes deben hacer sus formularios. A ver, intenten hacerlo.
Vamos a hacer la número 3. Tú sabes que no interesa el orden. Al final vamos a hacer todas las preguntas. Pero quiero empezar con la pregunta 3. Mira, te piden que hayas el equivalente. Tú aprendiste que cuando las resistencias están en serie, R1, R2 y R3, la resistencia equivalente, la que reemplaza a los tres, se obtiene sumando. Así es. Mientras que si están en paralelo es así. Si las resistencias están en paralelo, R1, R2 y R3, la resistencia que reemplaza a las tres, la que se llama equivalente, se obtiene con esta fórmula. La inversa de la resistencia equivalente es la suma de las inversas de las resistencias. Yo les dije inclusive que hallar la suma de inversas es un poco engorroso, ¿no? Y laborioso. Así es que se trabaja para dos. Si solamente tenemos dos resistencias en paralelo, el equivalente era el producto de las resistencias entre la suma de las mismas. Esto solo vale para dos resistencias en paralelo, no para tres. Bien, hagamos ahora sí las preguntas, ¿eh? Habiendo repasado toda esta parte. Mira, la pregunta número 3. Primero, aquí puedo aplicar el equivalente. Mira. Voy a hacer un espacio acá. Aquí, mira, porque están en paralelo. Como están en paralelo, el producto 10 por 10 sobre la suma 10 más 10. Esa es la fórmula, el producto entre la suma. 10 por 10 es 100, 10 más 10 es 20, sale 5. ¿Está bien? Sale 5. Ahora, esa resistencia de 5 estaría con esta de 5. Esas dos estarían en serie. Porque el equivalente de estas dos, que es 5, quedaría en serie con esa, ¿no? ¿Y cuánto es el equivalente de esas dos? 5 más 5 me quedaría 10. ¿Está bien? 10 me quedaría. Ahora mira, voy a hacer lo siguiente. Atento, no te distraigas. Voy a ver. Voy a hacer esto. Como yo tengo el libro original, de aquí mismo lo voy a sacar, para no demorarnos. Mira, ahí está. Esto me interesa para el problema. ¿Ya? A esa resistencia de 15 lo he sacado, ¿ya? Tú sabes que entre este punto, así mira, entre este punto A y este punto, bueno, no lo voy a llamar A, le voy a llamar de otra manera, porque aquí está A y B, le voy a llamar M. Entre este punto M y este punto N, yo tengo a esta resistencia que vale 15, pero aquí tengo una que vale 10, que es esta. Chicos, pero también la resistencia que me quedó por este lado también está entre este punto. Fíjate, este punto M y este punto N, si este punto es M, este punto también es M. Este punto también es N. Este punto también será M y este punto será N. O sea que entre este punto también tengo otra resistencia, que también vale 10.
hacer estos gráficos de resistencia es un poquito complicado con este programa. Y ahora sí. Así te quedaría el sistema, ¿no? O sea que esta resistencia que nos salió de 10 lo he pasado a este lado. Y ahora mira, estas dos están en paralelo. Y al igual que el caso anterior, la resistencia equivalente me saldría 5. Porque ya vimos que 10 y 10 sale 5. Esa resistencia de 5 finalmente me va a quedar así. Punto A, punto B. Esto vale 15 ohm y esto es 5 ohm. ¿Cómo han quedado 5 y 15 en serie? Si tú, por ejemplo, estiras este extremo del cable y este otro, ellos te van a quedar seguidos, uno seguido del otro, en serie. Entonces, ¿cuánto será la resistencia equivalente entre A y B? 5 más 15, 20. Porque quedaron en serie. Esa es la respuesta, ¿no? Cuando tengas un problema de resistencias, tienes que tener un poquito de imaginación. Porque hay problemas que se pueden ver muy complicados y el alumno tiene que tener imaginación para darse cuenta qué hacer. Pero si se puede ir reduciendo, como yo lo he hecho aquí a la derecha, ¿viste cómo lo fui reduciendo? Eso es lo que hay que hacer. Ya en el proceso de solución te vas a dar cuenta qué hacer. Como todos estos puntos tienen el mismo potencial eléctrico, M y M, N y N, se puede hacer esto, se conectan. A este conductor se le conecta en paralelo con él y en paralelo con él. Eso es lo que hemos hecho. Bien, vamos a continuar. A ver, la pregunta 4, ¿qué es de potencia? Y acá está la fórmula de la potencia. La pregunta 4 dice, una estufa eléctrica de 1200 watts de potencia está proyectada para funcionar con 120. O sea, muchachos, es igual que el problema anterior, igual que esta cámara, igualito, ¿eh? De los datos de la placa de un motor se lee 110 voltios, 220 voltios o 220 watts. Es como decir, ¿no?, que un motor está proyectado para funcionar con 110 voltios y con una potencia de 220 voltios. Es lo mismo. Una estufa eléctrica de 1200 watts de potencia está proyectada para funcionar. Con esto ya tengo la resistencia de la estufa, o sea, yo lo puedo hacer. Es más, no me voy a demorar. Aquí está, la potencia, voltaje al cuadrado entre R, B cuadrado sobre P. Así que, agilizando un poco esto, la resistencia sería voltaje al cuadrado sobre la potencia. ¿Y lo puedo hallar? Claro que sí. El voltaje de la estufa es 120. Debo elevar 120 al cuadrado. Pero 120 al cuadrado es 120 por 120. Entre la potencia, 1200. El 120 se va con este 120, aquí me quedaría un 10 que se va con él. Y la resistencia de la estufa me sale 12. 12 ohm. Ahora voy a responder a la pregunta. Por eso, o sea, los datos iniciales son clave para que el alumno sepa qué hacer. Son clave. Una de las cosas que se debe hacer siempre que te den la potencia y el voltaje es hallar la resistencia. Puede ser una estufa, puede ser una plancha, puede ser un motor, un foco, ¿no? Esto, chicos, es importante. Ya ha venido en los exámenes de admisión. Ahora, vamos a responder a la pregunta. Ya sé que esta estufa es de 12 ohms. Si el voltaje que se le aplica ¿a quién? A la estufa, pues, ¿no?, es 90, ¿qué potencia disipará? Obviamente no va a funcionar correctamente, ¿no?, porque la estufa funciona con 120.
Si le aplico 90, va a funcionar, pero no va a calentar mucho, porque requiere 120. Pero acá dice, si el voltaje fuese 90, VIR. Si el voltaje fuese 90, puedo calcular la intensidad de la corriente. Y acá simplificamos, ¿no? A ver, tercia es 4, tercia es 30. Mitad de 30, 15, mitad de 4, 15 medios. La intensidad de la corriente me sale 15 medios. No es lo que se pide, ¿no? 15 medios amperes. Me están pidiendo la potencia. La potencia será I cuadrado por R. I cuadrado por R. ¿Dónde está? Aquí está. La intensidad es 15 medios. 15 medios al cuadrado. Por la resistencia, que ya lo hallé, 12. Y acá es cuestión de operar, chicos. A ver, 15 medios, 15 al cuadrado es 225. 15 medios sería 225 cuartos. Y esto por 12. Cuarta 1, cuarta 3. 225 por 3. ¿Cuánto es eso? 675 watts. Ya viste que es el mismo problema, ¿no? Pero se ve de otra forma, ¿no? Se presenta de otra forma. En esencia es el mismo problema. Entonces sigamos, a ver. Las 7. A no ser que tengas alguna pregunta. ¿Tienes alguna duda? ¿Se están entendiendo las preguntas que estamos haciendo? Si tienes alguna consulta, dime por el chat, ¿ya? No dudes en hacerlo. Está claro hasta aquí, ¿no? Ya. Vamos a continuar. Una máquina cuya potencia es 10 kilowatts. Están dando la potencia. ¿Qué significa kilowatts? Kilo es 1000. Kilo significa 1000. Entonces será 10.000 watts. La máquina tiene 10.000 watts de potencia. Dice, hay el costo en soles de su funcionamiento si la empresa eléctrica cobra 0,2 soles por cada kilowatt hora. A ver, chicos, la energía, lo que factura las empresas eléctricas es la energía, no es la potencia. Profe, pero el kilowatt hora, lo que pasa es que mira, watt es joule por segundo. Eso es watt. Hora es 3600 segundos. También es tiempo, segundos. O sea que kilowatt hora es energía. ¿Por qué? Porque este segundo se va con este segundo y me queda en joule. Cuando tú escuches kilowatt hora, generalmente lo expresan así. Algunos le ponen un puntito. Algunos escriben así. KWH, kilowatt hora. Kilowatt hora es energía, chicos. No es potencia. Es energía. Entonces, las empresas cobran la energía por cada kilowatt hora que tú consumes. Las facturaciones eléctricas aparecen en kilowatt hora. Siempre. No sé si tú te has tomado la molestia de ver eso. Esto es importante comentar. Chicos, ¿ustedes han visto la facturación de su servicio eléctrico? Ahora están en casa, lo podrían hacer, ¿no? A ver, déjame ver si puedo mostrarte una facturación, ¿ya? Yo puedo tener aquí a la mano esto. Vamos a ver. Porque es bueno que sepas esto. Que no te vayan a sorprender.
Ahí te voy a mostrar una facturación. A ver, vamos a ver. Aquí tengo una. Te voy a mostrar la facturación. Yo tengo una facturación acá. Ya mira, ¿por qué quiero incidir en ese tema? Porque eso ha venido en San Marcos. ¿Tú crees que por las puras no ha venido en San Marcos? Y a veces, chicos, en San Marcos vienen preguntas tan fáciles que cuando el alumno no tiene el concepto, dice, no, ¿cómo será esto? ¿No? El profesor no me enseñó la fórmula. Y a veces viene concepto, ¿no? Concepto bien. Mira, te voy a compartir mi pantalla para que veas la facturación. Tengo una facturación aquí, que no es mía, ¿no? Pero igual vamos a verla. Acá está, mira. En él. Yo estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? ¿Estás viendo? Mira, estoy compartiendo mi pantalla. Acá dice, ¿no? Total a pagar 70 soles. Octubre. Pero mira, lo que me interesa es esto. Lo voy a marcar. Lo que me interesa que veas es esto. Precio unitario en soles por kilowatt hora. ¿Viste eso no? ¿Cuánto está el precio? En la zona donde se supone se ha hecho la facturación de esto. 0,5532 por kilowatt hora. Este es el costo actual. A ver, ¿cuántos kilowatt hora han consumido? 92 kilowatt hora, ¿no? Voy a hacer esto, mira. Sacar mi calculadora. Voy a multiplicar. Voy a multiplicar esto. Voy a multiplicar este 0,55 por este consumo. No digo que sea exacto esto, porque la empresa le agrega otras cantidades, ¿no? Le agrega otros importes. Pero vamos a multiplicar. Consumo en kilowatt hora, 92. Precio 0,55. A ver, multiplicamos. 92 por 0.5532. 50.8, casi 51. Y acá está, mira. Tú estás viendo mi pantalla. O sea, mi consumo eléctrico es esto. Supongamos que sea mi facturación. 50.89. Pero ¿qué le agrega la empresa? Reposición y mantenimiento por conexión, cargo fijo, interés, alumbrado público, y a eso le agrega el IGB, 10 soles. Y por eso sale así, pues. O sea, profe, si yo multiplico el consumo, el número de kilowatt hora consumido por el precio de cada kilowatt hora, eso me da el consumo de energía. Ese es el consumo de energía. O sea que para saber cuánto consumí o cuánto voy a pagar, tengo que saber cuántos kilowatt hora he consumido. ¿Cuántos? ¿No? La empresa la lectura que hace la empresa todos los meses es de esto. Eso es lo que lee. Si de tu casa se van la empresa eléctrica, en tu casa van a leer este valor. Este valorcito es lo que les interesa. Y luego se multiplica por este factor que es fijo, que no varía. Claro que podría variar el precio. Ahora que todo está subiendo, creo que también sube la energía eléctrica, ¿no? Este kilowatt hora, el precio del kilowatt hora, parece que ha subido, ¿no? No estaba así, no era así. Se ha elevado. Entonces, kilowatt hora, ¿qué es, profe? Energía. Kilowatt hora es energía. Y lo que pagamos nosotros en el consumo eléctrico es
el número de kilowatt hora consumidos, ¿no? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Confírmeme por el chat. ¿Ya? Ahora vamos al problema. Eso ha venido, mire, te comento, eso ha venido en la Uni y en San Marcos, hace años ya. Pero eso de kilowatt hora no es nuevo, eso ha venido hace años. En la Uni y en la San Marcos, en las dos universidades. Vamos a hacer la pregunta. Entonces, yo tengo la potencia de la máquina, ¿no? Dice, una máquina cuya potencia es 10 kilowatts funciona durante el día. Ahora, ¿un día cuántas horas tiene? Un día funciona durante un día, dice acá. Profe, ¿un día cuántas horas tiene? ¿12 horas? No, debes considerar 24 horas. Entonces, el número de kilowatt hora de esta máquina será potencia 10 kilowatts por 24. Claro, porque la potencia es 10 kilowatts y el tiempo son 24 horas. Y ahí me va a salir kilowatt hora. ¿Cuánto es esto? 240. Y como has visto en la facturación electrónica, lo abrevian así ahora, ¿no? Sí lo abrevian. ¿Te das cuenta? Este sería el número de kilowatt hora. Profe, ¿cómo lo has obtenido? La potencia de esa máquina está en kilowatts y el tiempo que funciona es durante un día, 24 horas. 10 por 24. Profe, si la potencia de la máquina no está en kilowatt, lo conviertes a kilowatt, porque si no, no te va a salir en kilowatt hora. Profe, y si el tiempo me dan en minutos, lo conviertes a horas, para que multipliques y te salga en kilowatt hora. El problema aquí van a ser las unidades. Ya está. ¿Y cuál es el costo, profe? Como ya viste, es la multiplicación. Yo ya tengo el número de kilowatt hora, que es 240. Esto es lo que consume esa máquina. ¿Y cuánto cuesta cada kilowatt hora? 0,2. Mira, está tan desactualizado este valor, ¿no? ¿Cómo va a ser 0,2? ¿Has visto cuánto cuesta, no? Más de 5 soles, ¿no? O perdón, más de 0,5. El kilowatt hora cuesta más de 0,5 soles. Acá está, vamos a ver nuevamente. Está desactualizada esa pregunta, ¿no? Claro, San Marcos te va a poner con datos reales, ¿no? San Marcos te va a poner con datos reales. ¿Cuánto es el kilowatt hora? 0.55, 32. Eso es lo que se está pagando actualmente. Entonces, 240 por 0,2. Hay que multiplicar esto, ¿no? Sale 48, creo. Porque 0,2 es un quinto. 0,2 es un quinto. Sí, sale 48. 48 soles. Por eso les digo, en San Marcos viene así, cositas así como esto. Lo que pasa es que el alumno no sabe, pues, no entiende qué cosa es kilowatt hora, energía. Kilowatt hora es energía. Muchos cuando ven kilowatt piensan que es potencia, no, es kilowatt por hora, multiplicado por hora. Yo he visto varias preguntas de este tipo en los exámenes, de diferentes niveles, ¿no? Porque es más complicado. Bien, no sé si tienes alguna pregunta. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Se entendió esto? Ahora ya sabes que hay que tener cuidado, ¿no? En la casa. No consumir. O sea, hay aparatos que consumen bastante potencia. Hay aparatos que consumen bastante potencia. Y hacen caro el, el pago de la energía eléctrica. Ahora que todo se está haciendo caro, el costo de vida sube, hay que tener cuidado, pues, ¿no? Hay que tener cuidado. Bien. He visto varias preguntas, ¿no? Mira, yo he visto una pregunta así, más o menos te lo planteo, ¿ya? Para que tengas una idea. En una casa utilizan un ventilador que tiene una potencia de 0,5 kilowatt
kilowatts. Utilizan una refrigeradora que tiene una potencia de 1 kilowatt y un motor que tiene una potencia de 20 kilowatts. Si estos aparatos funcionan todos durante 12 horas, ¿cuál sería el consumo ¿Cuál sería el consumo durante un mes? ¿No? Y hay que hacer puro cálculo. Hay que hacer puro cálculo. Un mes, 30 días. Cada día funcionan 12 horas. ¿No? Y hay que hacer esas multiplicaciones. Esa pregunta es operativa. Operativa es. Pero es producto nada más, multiplicación. Y al final te deben dar el costo del kilowatt hora. Sabiendo que el kilowatt hora cuesta tanto, ¿cuánto pagan al mes? Esa es una pregunta ya real, ¿no? Con contexto todavía, ¿no? Tipo San Marcos. Pero en San Marcos no te pueden poner una pregunta con varios aparatos, porque te demorarías mucho en hacerlo. Basta que te llegue un aparato, una refrigeradora, ¿no? Y así lo hagas igual como lo he planteado. Pero hay preguntas diversas sobre ese tema. Sigamos aquí. A ver, esta pregunta 6. Vamos a terminar ya. Estamos acá. Vamos a hacer la 6 y luego hacemos esta parte, para no mezclar los temas. A ver, hagamos la 6. Dice, en el conductor indicado, es un conductor A, B, C, D, ahí estás viendo los puntos, se conectan entre sus extremos, o sea, en los terminales. ¿Quiénes son los terminales? Son estos. Se conectan entre sus extremos 120 voltios, o perdón, 160 voltios. Hay el voltaje entre B y C. A ver, ¿cómo se hace esto, profe? Aprendimos nosotros que la diferencia de potencial entre dos puntos se calcula multiplicando la intensidad de la corriente por la resistencia, ¿no? A eso se le llama diferencia de potencial. La diferencia de potencial generalmente lo representamos con la B nada más, ¿no? Yo no pongo esto, B sub A menos B sub B, le pongo B nada más. Y de ahí que la fórmula sea fácil de recordar, BIR. A mí me están pidiendo la diferencia de potencial entre B y C. O sea, me piden esto. B en B menos B en C. Esa es la incógnita. Entre este punto y este punto. Chicos, pero estamos viendo de la ley de Ohm, ¿no? Que el voltaje, que la diferencia de potencial es directamente proporcional a la resistencia, ¿no? Pero sabemos nosotros que la resistencia es directamente proporcional a la longitud. ¿Por qué, profe? Por la fórmula Rho L entre A. Esta fórmula dice que la resistencia y la longitud son directamente proporcionales. Si aumenta la longitud, aumenta la resistencia. Entonces, yo podría sacar de aquí una conclusión. Si el voltaje es directamente proporcional a la resistencia y la resistencia es directamente proporcional a la longitud, el voltaje es directamente proporcional a la longitud. Y por aritmética podemos decir esto, que voltaje 1 sobre L1 es igual a voltaje 2 sobre L2. El voltaje 1 que representa esta diferencia de potencial. Esto que está aquí, B1. ¿Sí? Entonces colocaríamos así. B1 sobre. ¿Cuál es la longitud que hay entre B y C? 8. Esto es igual.
B2, profe. B2 podría ser CD, pero no tengo la diferencia de potencial entre C y D. AB, tampoco. Pero acá en el problema dice, en el conductor indicado se conecta entre sus extremos. ¿Y cuáles son los extremos? Los extremos es la diferencia de potencial entre A y D. Estos son los extremos. Y esa diferencia de potencial le voy a llamar B2. Entonces, ¿cuánto vale? 160. ¿Y cuánto es la longitud? 18. 6. Sí, no, 16. 8 más 2, 10, 16. Y aquí sale la respuesta, ¿no? Acá te queda 10. Y este B1 es igual a 8 por 10, 80. 80 voltios. Pero B1, ¿qué es? La diferencia de potencial entre B y C. Listo. Esa es la respuesta. 80 voltios. O sea, profesor, que la diferencia de potencial es proporcional a la longitud. Proporcional a la longitud. Muy bien, vamos a hacer ahora las preguntas de campo magnético, ¿no? Vamos a hacer la pregunta de campo magnético. A no ser que tengas tú alguna consulta, ¿no? Alguna duda, alguna pregunta. ¿Se entendió esos ejercicios que estamos avanzando, chicos, o no? Sí, ¿no? Ya, es que no está, este tema no es tan sencillo, no es tan complicado, no es tan complicado. El tema electricidad no es tan complicado. Magnetismo sí, es un poquito más. Magnetismo requiere un poquito más de explicación, más detalle. Vamos a la pregunta de magnetismo. ¿Ya? Ya nos toca ya. A ver, la 8. Creo que haríamos primero la 10. Vamos a hacer en orden. La 8. Una espira circular de 10 centímetros de radio conduce una corriente de 0,4. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético en el centro? Aplicación directa. Profe, la fórmula, todo está en el Classroom. Todo está en el Classroom. Chicos, si tú no aprovechas, por ejemplo, ¿no? Va a haber examen de admisión en diciembre, ¿no? Ahorita ya tendrías que estar haciendo tu formulario, ¿no? Y acá tienes el Classroom, mira, desde la semana 1 hasta la semana 33. Desde que empezaste a prepararte hasta la semana 33. ¿En qué semana vimos campo magnético? Veamos. Acá está. Semana 31. Ahí debe estar, en el marco teórico, ahí debe estar la fórmula. Sí o sí. Yo estoy haciendo de cuenta que no sé la fórmula, ¿no? Me estoy poniendo en los zapatos del alumno. ¿Cómo estudiaría el alumno? Expira. Ah, profe, esta es. Expira. Claro que sí. Una espira circular de 10 centímetros de radio conduce una corriente de 0,4. ¿Cuál es el campo magnético en el centro? Profe, ¿pero cuánto vale mu sub 0? También está ahí. Mu sub 0 es una constante. Y aquí está. Todo está ahí. Haz tu formulario. Si vas a postular a San Marcos, haz tu formulario. No solo de física, de todos los cursos de ciencias, matemáticas incluso, ¿no? Física, química, ¿no? Haz tu formulario. Así no vas a tener que buscar, ¿no? Y demorarte buscando, ¿no? Ya, vamos a reemplazarlo, pues nada más. O si no, intenta hacerlo tú, a ver, llega la respuesta, ¿ya? Ahí está la fórmula. Tienes 2 minutos, contando desde ahorita. 2 minutos, para que intentes hacerlo. Todos, practicando.
Sí, en el examen viene la mitad del curso para adelante, generalmente, pero no siempre. ¿Ah? Siempre la última parte nunca falta, ¿no? Eso sí, nunca falta, pero la primera parte también viene. A ver, intenten hacer esto, chicos. Reemplazo.
Ya, lo has intentado hacer. Estoy seguro que lo has intentado hacer. Pon tu clave entonces, para comprobar, ¿ya? Vamos a comprobar la respuesta. Verificar. Chicos, preguntas así no desperdicien. ¿Viene en el examen? Sí. Como dice su compañera ahí en el chat, profe, la última parte viene. Sí, pues viene la última parte, ¿no? Y ahí es donde se descuidan algunos alumnos, ¿no? Se confían, ¿no? Estudian la primera parte, ¿no? Y la última, no, esa última no viene. Y ahí siempre viene la última parte. No hubo una buena cantidad de preguntas, pero puede venir una o dos, ¿no? De la última parte. Esta es la última parte. A ver, hagamos esa pregunta. La fórmula ahí está. Me piden la inducción. Solo es operar. Mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. 4pi por 10 a la menos 7. Multiplicado por la intensidad de la corriente, 0,4. Este 0,4, muchachos, no lo voy a poner así, porque no me permite simplificar. 4 por 10 a la menos 1, usando álgebra. 0,4 es 4 entre 10, 4 por 10 a la menos 1. Sobre 2 veces el radio. El radio vale 10 centímetros, ¿no? Aquí también hay que tener cuidado. En un problema te podían decir, una espira circular de 20 centímetros de diámetro, ¿no? O sea, te ponen diámetro en vez de radio. También hay que tener cuidado. En la fórmula va radio, así es que ya me dan el radio. 10 centímetros es 0,1 metro. Y 0,1 es 10 a la menos 1 metro. Yo lo estoy haciendo de frente, porque estamos repasando. Ahora hay que operar esto, simplificar todo lo que se pueda. El 10 a la menos 1 se va con el 10 a la menos 1, ¿no? Mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. Abajo desapareció todo. Y me quedó 4pi por 2, 8pi. Por 10 a la menos 7. Tesla. 8pi por 10 a la menos 7 Tesla. Y esa es la respuesta. La A. ¿Está bien? Listo. ¿Cómo haría yo? Yo pondría esta pregunta en el examen de admisión, pero no le pondría así la respuesta, ¿no? O sea, yo sí no le pondría así la respuesta. ¿Por qué? Porque en un examen de admisión se evalúa los conocimientos del alumno, sus habilidades operativas y también la forma de expresar los resultados, ¿no? Yo no lo haría así. ¿Sabes qué haría? Yo haría esto. Mira, lo voy a transformar. Ya ahí termina la pregunta, ¿no? Lo que yo hago ahora es algo adicional. Entonces, yo sé que pi es 3,14. Es más, ¿no? 3,14, pero ahí lo voy a dejar. Yo sé que pi es 3,14 por 8. 8 por 4, 32. 8 por 1, 8. Y 3, 11. 8 por 3, 24. 24 y 3, 27. Si no me equivoco, este es el producto, ¿no? 27,12. 8 por 4, 32. 8 por 1, 8. Y 3, 11. 11, ¿no? Acá creo que está mal. Ahora sí. 8 por 4, 32. Va 3, 8 por 1, 8. Y 3, 11 va 1, 8 por 3, 24 y 1, 25. Ahora sí. Ese es el producto, ¿no? Entonces me quedaría así. La inducción magnética es igual. 8pi es 25,12 por 10 a la menos 7. Mira, todavía no he terminado. Tesla. A este 10 a la menos 7 le voy a sacar un 10 a la menos 1. A él le saco un 10 a la menos 1.
¿Por qué, profe? Para que este 10 a la menos 1 lo multiplique a él o lo afecte, quedándome así. 2,5. 2,5. 25 por 10 a la menos 12 entre 10, 2,5. Por 10 a la menos 6, Tesla. Finalmente, 2,5 microtesla. Y te aseguro que en la clave yo le pongo así, 1,5 microtesla, 2,5 microtesla, 2,8 microtesla, etcétera. Y el alumno ahí ya comienza a decir, no, ¿qué es esto? ¿No? Pero así viene. San Marcos esconde la respuesta. San Marcos esconde la respuesta. No te pone así evidente, ¿no? Con pi. O sea, con pi es evidente, ¿no? Sabe que va a salir así, ¿no? San Marcos hace esto. Esto que acabo de hacer es de San Marcos. Esconde la respuesta. Y lo aproxima, mira. Porque el resultado real debería ser 2,512. Así debería ser, ¿no? Pero yo lo he redondeado a 2,5. Entonces, chicos, atentos a esto, ¿ya? No te sorprendas. Si en un problema de San Marcos, ¿no?, donde tú sabes que debe aparecer un pi, no aparece, es porque lo han reemplazado por su valor. Espero que te sirva eso de experiencia, ¿ya? San Marcos esconde las respuestas. Ya te dije, San Marcos, la universidad, toma los exámenes de admisión para eliminar a la mayor cantidad de alumnos. Para eliminar, no para que todos ingresen. La idea no es que todos ingresen, ¿sí? La idea es seleccionar a los mejores. ¿Cómo selecciona a los mejores? Poniendo una evaluación con todos estos detalles, ¿no? A ver, la 9. A ver, hay que entender primero esto, ¿no? Este gráfico. Hay que entender el gráfico, chicos. Sí, pues, este gráfico asusta, ¿no? Asusta ese gráfico. Pero mira, vamos a leer primero el enunciado. A mí me asusta el gráfico, no, las claves, mira. Miro la clave y digo, no, esto no, paso. Yo sinceramente paso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a enfrascar en un problema que de repente ni siquiera voy a llegar a la solución? Si con ese tiempo podría invertir o podría aprovechar ese tiempo para invertirlo en otros problemas o poder hacer más problemas o más preguntas. En el examen de admisión tienes que saber tomar también esa decisión. No me refiero a física, me refiero a todos los cursos, ¿no? Tú vas a tener que decir, no, esa pregunta mejor la dejo, ¿no? De repente DRM, ¿no? Esta la dejo mejor, para el final. O esta pregunta de álgebra también. Después lo analizo. Esta pregunta podría ser una de esas, ¿no? Te voy a explicar de qué trata. Un alambre adquiere la forma de dos mitades de un círculo que están conectados por secciones rectas de igual longitud. O sea, mira, tú tienes aquí un alambre, ¿eh? Un alambre. Un alambre de radio R1. Es un alambre conductor. Y por aquí tengo otro alambre en forma de circunferencia. Los dos son alambres circulares de radio R2. ¿Está bien? Por este alambre tú haces pasar una corriente. De alguna manera haces pasar una corriente. Y por este alambre también. Por lo aprendido en el ejemplo anterior, cuando por una espira pasa una corriente, acá está, mira. Cuando por una espira pasa una corriente, se genera un campo magnético en el centro de la espira, ¿no? Y ese campo magnético es el campo magnético en el centro de una espira circular. ¿Y cómo se calcula? Ahí está la fórmula. El problema está en que
Lo que yo tengo aquí es, digamos esto, ¿no? La mitad de esta espiga que se ha conectado con la otra mitad de esta, dándonos un objeto con esta forma. Así. Profe, o sea, hallaría por la fórmula el campo magnético, para la mitad de esta espiga. Y con la misma fórmula, el campo magnético para la otra mitad. Y eso sería el resultado del campo magnético para este objeto. Claro que sí, esa sería la idea, ¿no? ¿Y qué haría con los campos magnéticos? Como la corriente eléctrica tiene un solo sentido, sería que sumar los campos magnéticos. Porque acá va a haber un campo magnético y aquí va a haber otro. La corriente tiene un solo sentido, mira, la corriente va así. ¿Qué sentido sería eso? Sería un sentido antihorario. Entonces ya el problema está resuelto. Lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula, ¿no? De esta fórmula que está aquí. 2 veces, pero no para toda la espiga, sino para la mitad. Hallo el campo magnético para esta mitad, luego para esta mitad y lo sumo. Y eso debe ser la respuesta. Entonces hagamos eso. A ver, para la primera, el campo magnético de la primera será 1/2 de ¿quién? De la fórmula. Esta es la fórmula. Entonces será 1/2 de mu sub 0 por la corriente eléctrica I sobre 2 veces el radio R1. El campo magnético de la otra será 1/2 mu sub 0, la corriente es la misma, como puedes ver es la misma corriente, sobre 2 veces el radio R2. Y operando esto me quedaría así. Este 2 se multiplica con él y me quedaría mu sub 0 por I sobre 4R1. Acá abajo me quedaría algo parecido. Mu sub 0 por I sobre 4R2. Y como el campo magnético total es la suma, lo sumas. Lo sumas, ¿no? A ver, mu sub 0 por I sobre 4 veces R1 más mu sub 0 por I sobre 4 veces R2. ¿Y aquí qué hago? Acá puedes factorizar, ¿no? Lo que veo que se repite aquí es mu sub 0i y 4. Eso lo factorizas, ¿ya? Entonces lo factorizas. Mu sub 0 por i, usando álgebra. Tú ya sabes qué significa factorizar. Mu sub 0i sobre 4. Al factorizar eso me queda 1 entre R1 en el primer término y 1 entre R2 en el segundo término. Pero este R1 y R2 todavía se puede operar. Y al multiplicar arriba te queda así, ¿no? R2, arriba te quedaría la suma y abajo el producto. Y finalmente el resultado sería así. Mu sub 0 por I, efectuando esta suma de fracciones, te quedaría R1 más R2. Y abajo 4 veces R1 por R2. Y eso debe estar en la clave, ¿no? ¿Cuál es? La E o la A.
Profe, puede ser la A o puede ser la E. No hay más posibilidades. ¿Cómo saber, profesor, si es hacia afuera o hacia adentro? Regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. Mira, están las dos claves, ¿no? O sea, acá inclusive no hay manera de llegar a la respuesta rápida. ¿Qué dice la regla de la mano derecha? Acuérdate, el dedo pulgar va en el sentido de la corriente y los cuatro dedos se envuelven. Inclusive en la PPT del Classroom, ahí se ve la mano derecha. Mira, ¿ves la mano derecha o no? Es una mano derecha mal dibujada, ¿no? Pero acá está el dedo pulgar, mira, que va en el sentido de la corriente. Y los cuatro dedos giran. Eso es lo que hay que aplicar para llegar a la respuesta finalmente. Entonces coloco mi dedo pulgar así y mis cuatro dedos, al girar mis cuatro dedos de la mano derecha, por acá van a estar entrando y por aquí van a estar saliendo. Entonces, abajo, o sea, en esta parte donde estoy marcando con mi puntero, en esta parte, los cuatro dedos entran y en la parte del centro salen. Como el campo magnético que he calculado, este campo magnético B que he hallado, este B que he hallado, actúa en el centro, entonces en el centro el campo magnético está saliendo. ¿Y cuál sería la respuesta? Fuera de la página, no, no hacia la página, fuera. Esta es la clave. Saliendo de la página, como punto. ¿Cómo sale este puntito y esta aspa con la mano derecha? Afuera de la figura sería entrante, hacia adentro sería saliente. Y si está saliendo, fuera de la página. Bueno, sí es una pregunta muy engorrosa, muy complicada, ¿no? Pero ahí está la solución, chicos. No sé si tienes alguna pregunta. San Marcos no suele tomar así con R1, R2, no, así no toma. Ese es más de uni. Estilo de uni es así. San Marcos no, San Marcos te propone con valores numéricos. Sí, claro, lo que dice Evangelina es cierto, ¿no? ¿Sabes qué pasa, muchachos? Claro, si es que viniera así, aunque dudemos que venga así, ¿no? Yo no pienso que va a venir así. Pero mira, en un examen de admisión, lo que dice Evangelina es cierto. Uno tiene que ser capaz de leer un problema o darle inclusive una mirada rápida y decir, esta la voy a dejar para el final. No hacerse el valiente, ¿no? El que va a ir por los 100 puntos, ¿no? No, 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 no. En un examen siempre vas a encontrar, y esto te aseguro, mira, siempre vas a encontrar, no en física, en todos los cursos, siempre vas a encontrar algunas preguntas complicadas, o diríamos difíciles. Uno de los exámenes de admisión, uno de los exámenes de admisión en donde no se ha visto, o muy pocas veces, que el alumno saque 100 de 100 es San Marcos. Mira los resultados. El primer puesto de cómputo general nunca saca 100 de 100, nunca, nunca. En la uni sí se ve eso, en la uni se ve, pero en San Marcos es bien difícil. Porque miren, en San Marcos basta que te pongan una comprensión lectora filosófica, como tú sabes, y ya fuiste, ¿sí? De repente lo dejas, o no lo entendiste. Una lectura filosófica. ¿Tú sabes a qué me refiero? ¿Te has chocado con ese tipo de preguntas en comprensión lectora? Son las más complicadas, creo, las filosóficas. Claro, claro, pero así como dice Evangelista. Esas, por ejemplo, tienes ahí comprensión lectora, te dan tres comprensiones lectoras, una filosófica, una histórica de repente. Te vas por la más sencilla, pues, ¿no? Porque no vas a estar filosofando. Y tú dices, no, de repente al final leo 2, 3 veces, no lo entendí, y ya perdiste tiempo. Solo por el hecho de leerlo, ya perdiste tiempo, ya perdiste tiempo. Estas cosas suceden.
Suceden estas cosas. Por eso, mira, yo te recomiendo una cosa, para que vayas al examen de admisión y tengas éxito. Como San Marcos te da todo el cuadernillo te da San Marcos, ¿no? O sea, empieza el examen, te da el cuadernillo, te da las 100 preguntas. Tú debes empezar por aquellos cursos que es tu fuerte, que tú dominas, que eres el mejor, ¿no? Por ahí empieza. Y vas a tener confianza. Y después pasas a otro tema y así. No vayas a la primera pregunta. Este también es un error. O sea, no tener criterio para dar un examen. Le dan el cuadernillo, ya, pregunta uno, empiezo por la 1. No hay una regla que dice que debes empezar por la 1. Tú tienes que empezar por los temas que dominas, que te tengas confianza para que sumes, ¿no? Yo por eso a los chicos cuando les pregunto, ustedes cuando tienen el examen, el simulacro, ya olvídate del examen, cuando das el simulacro de la trilce, ¿por dónde empiezan? Los chicos siempre dicen, no, profe, yo empiezo por historia, literatura, lenguaje, por ahí empiezo, porque es para marcarlo. Y eso te da confianza, porque ya estás sumando, ¿no? Y de repente dejas al final lo que es más pesado, ¿no? Todo eso cuenta. Por eso si el alumno no da simulacros, si estando en la academia no da simulacros, estás perdido. No esperes que tu simulacro va a ser el examen de admisión porque no vas a ingresar. El simulacro sirve para ir afinando eso, ¿no? Para ir mejorando todas estas técnicas que se necesitan para lograr el éxito en el examen de admisión. Y ya les dije y vuelvo a insistir, la rapidez. ¿Cómo ser rápido, no? Practicando. Terminemos esto. Hemos visto el campo magnético sobre una espira, ¿no? Sobre una espira. Una espira es un conductor con forma circunferencial. Algunos dicen circular, bueno, circular. Pero también se trabaja con conductores rectilíneos, como el que estás viendo ahorita en la imagen, ¿no? Es un conductor rectilíneo. Y el campo magnético de un conductor rectilíneo se calcula así. Esa es la fórmula. Quiero usar un poco la lógica. ¿Qué te parece? Quiero usar la lógica. No quiero que el alumno, ya que estamos, digo, cerca al examen de admisión, porque realmente estamos cerca al examen de admisión. Nos falta mucho, ¿ya? Estamos en noviembre. Entonces, quiero utilizar un poco el criterio que usaría un alumno que está estudiando, ¿no? Que no es un experto, que no conoce bastante a profundidad el curso, ¿no? Que tiene conocimiento. Entonces el problema dice esto: determina a qué distancia del conductor 2, él es el conductor 2, el campo es nulo. Entonces el alumno se pondría en esta situación. Me están pidiendo dónde el campo es nulo. Podría ser en este punto, ¿no? Que voy a llamar punto P, por ejemplo. O sea que acá el campo es nulo. Pero podría ser también que acá sea nulo, en el punto Q. O en el peor de los casos, que el campo sea nulo aquí, en R. Entonces, la lógica del alumno es esta. Me están pidiendo a qué distancia de este conductor 2 el campo es nulo. Dos posibilidades, en P o en Q, ¿no? Entonces, si elijo como posible solución P, entonces haría esto. Esto me están pidiendo. Y si el campo magnético en el punto P es nulo, es porque el campo
generado por la corriente 1 debe ser igual al campo generado por la corriente 2. ¿Y cómo calculo el campo? Ahí está la fórmula. Mu sub 0 por la corriente 1 sobre 2 veces pi por D1 debe ser igual a mu sub 0 por la corriente 2 sobre 2 veces pi por la distancia 2. Y ahora mu sub 0 se va, 2pi se va y reemplazo. La corriente 1 dice que es 2 amperes. Coloco aquí 2 amperes. La distancia 1, la distancia se mide desde el conductor 1 hasta el punto P. Como esto vale 10 y esto es X, esa distancia sería 10 más X. Repito, en la fórmula esta distancia se mide desde el conductor hasta el punto P. Y como esto es 10 y esto es X, sería 10 más X. Eso debe ser igual a la corriente 2. La corriente 2 es 3 amperes. Y la distancia X. Ahora lo multiplico en aspa y me quedaría 2X es igual 3 por 10, 30 más 3X. ¿Está bien? Ya, y ahora resuelvo esto. 2X menos 3X menos X. Menos X es igual a 30. Esto es un absurdo. Esto no puede ocurrir. Ah, entonces me equivoqué. Me equivoqué. No es este punto. Debe ser Q. Y replanteo. Y replanteo. Entonces, este es el X que me pide. Ese debe ser. Y esta distancia que está aquí, como esto es 10, debe ser 10 menos X. Y nuevamente hago lo mismo. El campo magnético en el punto Q debe ser 0. ¿Qué quiere decir? Que el campo de 1 debe ser igual al campo de 2. Y como el procedimiento es similar, lo abrevio. La corriente 1 es 2. La distancia de la corriente 1 al punto Q es 10 menos X. Y esto es igual a la corriente 2, que es 3, entre la distancia de la corriente 2 al punto Q, que es X. Y lo resuelvo. 2X es igual 30 menos 3X. ¿No? 2X, 30 menos 3X. 3X se va sumando, me quedaría 5X. 5X es igual a 30. X es igual a 6. Solución. Chicos, en un problema de examen de admisión tiene que ser práctico, ¿no? Si al resolver un problema llego a un absurdo como que X es menos 30, porque eso es un absurdo, entonces sí, significa que lo que supuse está mal. No debe estar aquí, debe estar aquí. Y de esa manera corriges el supuesto y resuelves el problema. Porque para que el campo magnético sea nulo, significa que se deben anular, deben ser iguales, ¿no? Cuando la fuerza resultante es nula sobre un cuerpo. Imagínate que sobre el cuerpo actúan dos fuerzas nada más. Dos fuerzas. Y te dicen que la fuerza resultante es nula. ¿Cuándo es nula? Cuando esta fuerza vale 10 y esta también vale 10, sino que son opuestas. Son opuestas y se anulan. Si yo veo dos corrientes, dos campos, ¿y cuándo será nulo? Cuando sean iguales. Nada más, se acabó. Así se resuelven las preguntas de este tipo. No sé si tienes alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta. Vamos a hacer vamos a ver rapidito, vamos a dar una mirada
a la práctica. Ya no tenemos mucho tiempo, pero quiero darle una mirada a la práctica. Ya hemos acabado todas las preguntas de la guía. Esta es la práctica. Acá hay también pregunta de Espira. Esta pregunta 7, por ejemplo. Dice, determina la diferencia de potencial entre A y B. Lo primero que viene a mi mente cuando me dicen diferencia de potencial es BIR. Eso es lo que tiene que venir a tu mente inmediatamente. Diferencia de potencial BIR. Nada más, eso es todo. Profe, pero estas resistencias están en paralelo. Claro que sí. En paralelo, los voltajes de las resistencias son iguales. Cuando dos resistencias están conectadas en paralelo, sus voltajes son iguales. Pero por la ley de Ohm, voltaje es I1R1 y esto es igual a I2 por R2, ¿no? Porque voltaje es I por R. Yo tengo aquí I1R1, tengo R2, pero no tengo la corriente 2. ¿Qué la puedo hallar? Y eso es lo que voy a hacer. Mira, reemplacemos. I1 es 2, R1 es 15. Esto es igual. I2 quiero calcular. Y R2, 10. 2 por 15, 30. Y 2 por 10, y 2 vale 3. 2 multiplicado por 15, que sale 30. 30 sobre 10, 3. Ya calculé esta corriente. Si esta corriente vale 2 y esta corriente I2 me ha salido 3, significa que a esta resistencia tuvo que llegar una corriente de 5 por la ley de nodos. ¿Por qué? Porque 5 se divide en 2 y 3. Y ahora sí ya puedo responder a la pregunta. No te olvides que cuando dos resistencias están en paralelo, sus voltajes son iguales. ¿Y qué se cumple? Que I por I1 por R1 es igual a I2 por R2. Ley de Ohm. Ahora mira, me piden la diferencia de potencial entre A y B. Entonces, para la resistencia que está aquí, para esta resistencia que vale 4, lo voy a colocar aquí. Esta resistencia vale 15. Voy a hallar la diferencia de potencial. Para esta de 4, su diferencia de potencial es VIR. 5 por 4, 20 voltios. Para esta resistencia de 15, su diferencia de potencial es 2 por 15. I por R, 2 por 15, 30. Finalmente, ¿cuánto hay entre este punto y este punto? 20 más 30, 50. O sea, entre el punto A y el punto B hay una diferencia de potencial o un voltaje de 50 voltios. Esa es la forma como debes trabajar. Pregunta de circuitos. Circuitos eléctricos, este tema de circuitos eléctricos, de resistencias, son preguntas que se suelen formular, ¿no?, en los exámenes de admisión. Yo me inclino de que tú deberías saber bastante la ley de Ohm. Esta ley de Ohm es fundamental. Te hace la solución fácil de los problemas, ¿no? Y se relaciona con todo, ¿no? La ley de Ohm, BIR, no te olvides, ¿no? Hemos practicado hoy día varios ejercicios con esta fórmula. Aquí tienes más preguntas para resolver en la práctica.
Mira, hay más preguntas aquí. Esta pregunta, mira, ya para acabar. La resistencia equivalente. Estas están en serie. Estas están en serie. Y en serie se suman 8 más 7, 15. Estas también están en serie. ¿Sí? 12 más 3, 15. Al final, la que está en el medio, muchachos, es 15. Pero esta de arriba también me salió 15. Y la que está abajo también me salió 15. ¿Y cómo han quedado las tres? En paralelo. 1 sobre la resistencia equivalente es 1 sobre 15 más 1 sobre 15 más 1 sobre 15. Por denominadores comunes, acaba 15 y arriba 3. ¿No? Simplificando, tercia 1, tercia 5. Pero como acá está invertido, lo inviertes. Y te quedaría 5. Listo. Tienes que practicar, ¿ya? Practica esta parte. Sí, es importante todo esto que se ha hecho porque viene en los exámenes de admisión. Lo voy a dejar con su tutor para su cambio de aula y su respectivo receso. Quizás tengan ahí un pequeño descanso, ¿no? Y nos vemos la próxima ya para continuar nuestro tema, ¿no? Chicos, los dejo entonces y nos vemos. Cuídense bastante, hasta la próxima, ¿ya? Sigan practicando. Nos vemos.